todos y todas, bienvenidos nuevamente al canal de Aportes de la Historia. Por segunda vez y consecutivamente Aportes ha cubierto gran parte de las jornadas de jóvenes investigadores del CEIS. Ponemos a disposición las exposiciones en la ronda de preguntas y respuestas. Para Aportes es un orgullo realizar este registro documental de las actividades del centro y de sus grupos cuando somos invitados. Como historiadores, ustedes saben sobre la importancia de los archivos como fuente documental. Esta afirmación busca que nos ayudes a comenzar con un registro audiovisual de las actividades realizadas por nosotros como miembros de la comunidad universitaria, que son múltiples y ricas, pero que se han perdido al no quedar registradas, y solo queda en parte en la memoria de los participantes. Si uno tuviera que buscar el archivo audiovisual de nuestras prácticas en nuestra institución y no lo encontrara porque es inexistente y vos como historiador ya dimensionarías el gran problema. Para Aportes de la Historia, Carlos Alberto Van Howard. Ahora seguimos con la ponencia de Carolina Germinario, Prácticas políticas durante la crisis del racismo en espacio de nueva ocupación, Dolores y Monsalvo, 1838-1841. Bien, bueno, gracias, buenas tardes. El objetivo principal de mi ponencia o de mi trabajo tiene que ver con problematizar el levantamiento como una práctica política a través del análisis de las relaciones entre los actores involucrados y el espacio geográfico de la campaña de Buenos Aires. Mi investigación en este momento se inserta en lo que es la beca tipo A de la universidad y a su vez el proyecto de investigación que dirige quien me dirige a mí, que es Valeria Siliberto, y que a su vez se inserta en el grupo de investigación Problemas y Debates del siglo XIX que dirige Valentina Airolo. El enfoque es un enfoque de tipo microhistórico y, digamos, lo historiográfico lo explico muy esquemático porque si no se me van a ir los minutos. Desde lo historiográfico lo que más me sirve a mí tiene que ver con toda aquella historiografía que ha profundizado en los problemas históricos de la transición entre el antiguo régimen y el orden postrevolucionario en todo lo que es el espacio del Río de la Plata, la nueva historia política, la historia social de la justicia y la historia rural rioplatense. A partir de estas líneas de investigación he podido elaborar, o se han elaborado algunos consensos o ideas básicas sobre cómo era el mundo de la campaña de Buenos Aires, que tienen que ver con, primero, la multiplicidad de actores que habitaban este espacio y a su vez la multiplicidad de distribución de la tierra que tiene que ver con pequeños, medianos y grandes productores que cohabitaban. También el hecho de que los espacios de frontera eran espacios de intercambio y de negociación. Y después, con respecto al impacto del proceso revolucionario, el hecho de que la transferencia del poder de las ciudades al ámbito rural y la activa participación política que empieza a tener el sector rural y los pobladores de la campaña. Todos estos consensos o estas ideas sobre cómo era el mundo político, económico y social, principalmente hacia el rosismo, es decir, hacia los años 30 del siglo XIX, me nutren a mí para estudiar el levantamiento. Y para este trabajo en particular, lo que me interesó fue estudiar cómo el espacio geográfico configura ciertas prácticas y redes de relaciones que luego se transforman justamente a partir de las consecuencias del levantamiento que tienen que ver con la reorganización del espacio a nivel jurídico. Otro elemento teórico, si se quiere, que me sirve tiene que ver con la concepción del espacio geográfico de la nueva geografía, que entiende el espacio desde una perspectiva integral, que sostiene que el espacio no es solo elementos físicos o naturales, sino que está poblado por personas que establecen lazos entre sí y que esas redes generan intercambios materiales y también inmateriales. Después, bueno, el trabajo tiene como dos partes centrales, una que voy a explicar muy sintéticamente y otra en la que voy a tratar de profundizar un poco más. Esta primera tiene que ver con tratar de reconstruir cómo fue ese proceso de expansión y de control territorial sobre lo que hoy es el espacio de lo que era el Estado Provincial de Buenos Aires entre el virreinato y el rosismo, ver cómo se construyó, cómo se pobló, sobre todo lo que es hacia el sur del río Salado. Y acá hay dos claves, una tiene que ver con la expansión de la frontera, que fue dada en un primer lugar un poblamiento un poco espontáneo, y por otro lado un avance de tipo más planificado con campañas militares. Todo esto obviamente al calor de la expansión ganadera y de esta reorientación atlántica de la economía ya previas de fines del siglo XVIII y que se toma mucho más fuerza
a mediados del siglo XIX. Por otra parte, algo que me interesó fue centrarme en cuáles son las características del espacio geográfico de lo que serían las jurisdicciones de Dolores y Monsalvo, que son el epicentro del levantamiento de los Libres del Sur. Y acá, bueno, toda la bibliografía de la historia rural rioplatense, en particular los trabajos de Hellman, de Santilli, de Alejandra Macioli, fueron muy importantes para poder construir este cuadro. Que algunos datos nomás, así como para tener una idea, es que Monsalvo era el partido más grande de las jurisdicciones de la provincia, y era a su vez el más rico en cuanto a stock ganadero. Y después, bueno, en cuanto a la distribución de la tierra, Monsalvo y Dolores son dos partidos con características diferentes, ya que mientras que en Monsalvo prima las grandes propiedades, en Dolores hay muchas más pequeñas propiedades y la unidad censal es mucho menor con respecto en comparación con el resto de la provincia. Y a su vez en Dolores también es mucho más importante la economía de tipo comercial, esto primero por la presencia del poblado y segundo por la cercanía con otros distritos importantes como Chascomús. Y también en Dolores, algo que destaca Alejandra Macioli, que para mí es muy importante y que tiene que ver con la concepción del espacio geográfico, es el hecho de que hay redes y familiares y laborales muy densas, ¿sí? O sea, más del 90% de la población que habita tiene redes y se conoce entre sí. Entonces esto da una idea y una determinada tipo de prácticas configuradas en ese espacio que parece muy disímil a lo que es el partido de Monsalvo, que a grandes rasgos parece un partido más de tipo de propietarios ausentistas, o en el que no hay por lo menos una matriz, si se quiere, de poblamiento tan firme como si hay en el partido de Dolores. Y ahora sí paso a lo que me interesa más, que tiene que ver con ver el levantamiento a través del espacio geográfico. Esto es como un ejercicio bastante difícil, pero lo voy tratando de reconstruir a partir de distintas fuentes. En primer lugar, bueno, para quienes no me hayan escuchado nunca, el levantamiento es un levantamiento que ha sido caracterizado historiográficamente como un levantamiento de estancieros contra Rosas, que se da en un contexto de crisis del rosismo que tiene que ver con el bloqueo francés del puerto de Buenos Aires, los avances de Lavalle en todo lo que es el litoral. Y es un levantamiento que comienza el 29 de octubre de 1839 en Dolores y finaliza el 7 de noviembre en Chascomús con una batalla en la que son asesinados la mayoría de los cabecillas. De acuerdo con Ángel Carranza, que es uno de los escritores contemporáneos, digamos, o más o menos contemporáneos al levantamiento, que ha hecho el ejercicio más fáctico de reconstrucción, si se quiere, este levantamiento tenía mucho que ver justamente con los movimientos de Lavalle y con la rebelión de masa que fue sofocada en la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, según lo que él dice, los sublevados, digamos, a pesar del fracaso de la rebelión de masa, decidieron seguir adelante. Él nombra entre los principales líderes a Marcelino Martínez, Pedro Castelli, Matías Ramos Mejía, Francisco Ramos Mejía, Bernabé Madero, Apolinario Barragán, Ferrari, todos nombres que, si uno mira todo lo que sería el panteón de terratenientes o de apellidos, son bastante significativos. Y también está Manuel Rico, que era el segundo, digamos, a cargo del regimiento número 5 de campaña de Buenos Aires. Y después también hay otro personaje muy interesante, que es Ambrosio Kramer, que es un militar francés, que era oficial de agrimensor para el departamento topográfico. Todos estos hombres y otros más que tomaron partido a favor de la sublevación tenían una larga trayectoria en la campaña sur de Buenos Aires, ya sea como propietarios o enfiteutas de tierras, y también habían ocupado algún tipo de cargo. Muchos habían sido alcaldes, tenientes, jueces de paz. Por lo tanto, digamos, ese espacio geográfico que habitaban y que conocían es muy importante en la organización del levantamiento. Carranza hace una reconstrucción y dice que ya para julio de 1839 ellos tenían distintas posiciones ya diseñadas en el territorio que tenían que ver justamente con las propiedades que ellos tenían, es decir, utilizan el acceso a su tierra o de conocidos para establecerse en el territorio y de esa manera ir construyendo redes que les permiten después, bueno, llevar adelante el levantamiento. Hay otro documento, esto, bueno, a partir del librito de Carranza, y después hay otro documento que es muy interesante, que es una carta que aparece supuestamente en el juzgado de paz, que es una carta que, o sea, está firmada por iniciales que no se sabe de quién son,
en la que alguien, o sea, que va a ser un sublevado, suponemos, le escribe a otro y le cuenta cómo está haciendo todo el recorrido, digamos, conociendo a la gente, y les leo un pequeño fragmento que dice así: acabo de llegar recién de las loberías después de 11 días que sin cesar he recorrido casi toda la campaña del sur. Hoy hice de pasada una visita a la casa que tenemos destinada para nuestra reunión y felizmente encontré allí a Pancho, que también estaba de regreso de su comisión. Me es muy satisfactorio que tanto a Pancho como a mí nos ha ido muy bien, a los demás compañeros los esperamos mañana a más tardar. Por lo tanto, digamos, hay toda una movimientos que se están dando desde julio, septiembre. Esta carta estaba fechada en el 15 de septiembre, de todos estos cabecillas que están organizándose, juntando gente. Incluso en otra dice que ya consiguió más de 200 gauchos que quieren abandonar al tirano y sumarse a la noble causa de la libertad, que tienen, bueno, que han conseguido también más de 300 caballos, que están circulando por este espacio, ¿no?, de la campaña de Buenos Aires. Y es interesante por ahí también pensar cómo logran, digamos, porque digamos, Rosas tenía mucha gente fiel en la campaña. Estaba Narciso del Valle, que era el comandante del regimiento número 5, Vicente González en Chascomús, su propio hermano Prudencio Rosas en Azul, y sin embargo toda esta gente, digamos, logra circular por estos espacios y utilizar las redes personales que tenían para organizar el levantamiento. Y después, bueno, ya pasando a lo que serían más como algunas conclusiones o las líneas a seguir de investigación, tienen que ver en que una de las consecuencias directas del levantamiento sobre el espacio radica probablemente en la toma de conciencia por parte del gobernador y de sus hombres, que la falta de presencia civil y militar y las grandes extensiones son perjudiciales justamente a los fines de su organización, ya que el decreto, digamos, una vez terminado el levantamiento, el 25 de diciembre Rosas eleva un decreto de división territorial tanto del partido de Monsalvo como del partido de Dolores, que él referencia que es sugerido por Narciso del Valle, que bueno, que establece nuevos límites. Y es muy curioso que leyendo muy en fino los decretos, las referencias que utiliza para hacer los nuevos límites, lo que hacen es dividir, o por lo menos mi hipótesis y lo que estoy tratando de reconstruir en la tesina de licenciatura, es que lo que hace es dividir justamente estas redes de relaciones, ya que los límites los establece a partir de propiedades, propiedades que están en enfiteusis de muchos que fueron sublevados o que luego, durante 1840, que es el año más importante en cuanto a las confiscaciones y las acusaciones de unitarios a muchas personas de la campaña, van a ser acusados de unitarios. Así que bueno, en realidad, para terminar, o sea, lo que a mí me interesa es ver cómo las características de este espacio posibilitaron y generaron determinados tipos de configuraciones y de relaciones que hicieron que los actores pudieran vincularse entre sí, posicionarse en el espacio y generar el levantamiento, y luego cómo, o sea, esas redes fueron intervenidas por Rosas a partir de las nuevas disposiciones jurídicas y territoriales.